y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos decir son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro de tu sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se oculta. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que la luz de la guía sea visible en las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recordaréis que la semana pasada estábamos hablando del autor, ¿no? Hemos hablado de distintos aspectos y uno de ellos es el autor. ¿Quién es el autor? Y decíamos que Juan. Y hay en el Apocalipsis un problema, ahí nos habíamos quedado, que en su día estudiaremos a fondo y que ha sido objeto de controversias y ríos de tinta. Es el famoso milenarismo. Cuando llegue el capítulo concreto, el capítulo 20, para más exactitud, lo veremos con más detalle. Pero hoy nos vamos a fijar únicamente que si se niega la autoría del apóstol Juan es porque hacían interpretaciones acerca del milenarismo que no cuadran con el apóstol Juan. Interpretaban en Apocalipsis 20, del 1 al 6, literalmente, creyendo que al final de los tiempos se establecería el reino de Dios en la tierra durante 1000 años, reinando con Cristo aquí en la tierra y como en un paraíso. Los santos que hayan experimentado, dice, una primera resurrección. Ya lo explicaremos en su día. Al aplicar el texto como literal, no es extraño que algunos llegasen a decir, hombre, un libro que enseña doctrina tan nefasta no puede ser de un apóstol, y menos de San Juan. Y por eso solamente, porque negaban el milenarismo. Porque además en la forma de vida de estos 1000 años había opiniones para todos los gustos. Como os he dicho, lo estudiaremos en su momento, cuando lleguemos al capítulo 20, y que merece pues, cierta explicación y extensión. Y si lo anticipamos, es solamente por esto, para que sepamos por qué se niega la autoría por parte de algunos autores de San Juan. Y la Iglesia, dicho sea de paso, habla sobre el milenarismo con una explicación del Santo Oficio de 1944 que dice textualmente que el sistema del milenarismo mitigado no puede ser enseñado sin peligro, de manera que sería el propagarlo obrar con imprudencia respecto de la fe. Con esto tenemos bastante. Lo repetiremos cuando lleguemos al capítulo 20, porque, como habéis escuchado, se refiere al milenarismo mitigado, es decir, el suave, ¿no? El que en cierto modo se puede aceptar, y que diremos en qué consiste. Porque no mitigado ya fue condenado por San Agustín, Santo Tomás, San Jerónimo, etcétera, etcétera. Por tanto, veis que el rechazo no era sino por mala interpretación del texto. Y con ello parece como si negando el autor defendía la categoría de Juan. Otros dudan por cuando el apóstol Juan omite siempre su nombre en el Evangelio. Recordemos que suele esconderlo siempre bajo el discípulo amado, el discípulo a quien amaba Jesús, y en este libro repite ser Juan el que recibe la revelación. Pero esto, verdad indiscutible, favorece para muchos exegetas el que sea todo un apóstol y de la talla de San Juan el autor. Veamos. La Biblia cuenta con muchos libros en los que no figura el autor, y en cambio sí aparece el autor en libros proféticos. Os leo algunos ejemplos de comienzo. Visión de Isaías, hijo de Amós, en Isaías 1:1.
Palabras de Jeremías, hijo de Elcías, comienzo de Jeremías 1:1. Estando yo en medio de los cautivos, etc. Fue la palabra de Yahvé a Ezequiel, 1:3 de Ezequiel. Palabra de Yahvé dirigida a Oseas, hijo de... Y así podríamos seguir viendo que el autor se da a conocer. Y enseguida también el Apocalipsis comienza diciendo: revelación de Jesucristo que Dios le confió por medio de un ángel que envió a su siervo Juan. ¿Por qué otros libros no citan al autor y los profetas sí? Los profetas, al anunciar sus palabras como palabra de Dios, con avisos, castigos y siempre con esperanza, esto es un denominador común de toda la Biblia y en particular de los libros proféticos, tenían que responsabilizarse de lo que decían. O dicho de otra manera, no sería muy creíble si el escrito ese profético era anónimo. Juan se oculta cuando escribe como el discípulo amado, como el que reclinó la cabeza en el pecho de Jesús, el discípulo que al pie de la cruz recibió a María. Ahí la talla de este discípulo. Pero cuando se trata de revelaciones, cuando se trata de tan impresionantes y misteriosas visiones que tenían y tienen que ser aceptadas por la Iglesia, claro que como garantía dice ser quien es, Juan. Y Juan dice, vuestro hermano y compañero, no tiene necesidad de más apelativos para manifestar su autoridad. Con decir yo Juan, ya no podría ser confundido con otro. Y si alguno os dice que se observan divergencia de palabras y estilo entre Evangelio y Apocalipsis, aseguran los que saben de estas cosas, primero, que hay más afinidades que divergencias, y segundo, que el Apocalipsis se escribió mucho antes y se ve que el Evangelio es fruto de una contemplación, de un haber cribado y meditado cuanto oyó y vio, y hasta pudo haber contado con un amanuense más culto. Tampoco lo descartamos. Hay algunas otras objeciones de menor interés, y si hemos traído esto a colación es por si topáis por ahí con alguien que es de verdad muy sabiondo. Tenemos aquí una palabra que ya tenemos patentada en fe católica, o por lo menos, que usamos muchísimo, que usaba nuestro anterior director, Eliodoro de Santiago, y yo uso en la radio a diestro y siniestro. La palabra listor, o sea, que si topáis por ahí con alguien listorro, porque en última instancia no olvidemos que el autor principal es el Espíritu Santo. O sea, de ahí desaparecería toda polémica. El autor humano nada quita ni pone al mensaje, y si nos interesa conocer el autor humano es para mejor comprender lo que quiso decir. Un ejemplo, ya que estamos en Madrid, cuando un madrileño dice esto para luego, quiere decir que, bueno, que para cuando sea, que no se puede, porque cuando no corre prisa. En cambio, para un castellano, palentino o leonés, luego es enseguida, sin dirección. Esto para luego, o sea, es esto ya. Fijaros, qué dos sentidos más diversos. ¿Quién de no ser una de las 12 columnas de la Iglesia podría dirigirse con tal autoridad a la Iglesia, simbolizada en las 7 que veremos? Os adelanto, vais a tener deberes cuando veamos las 7 cartas. Facilito, no os asustéis, y tampoco voy a poner nota. El no usar otro apelativo, que el yo Juan, demuestra que no necesitaba de más para que supieran quién era y cuál su autoridad. Y con independencia del autor, como dicen los profesores de Salamanca, bastaría que el Apocalipsis nos asegurase proféticamente el triunfo de la Iglesia, la venida del Anticristo, la gloria futura, con garantía de verdad divina, para que fuera uno de los mayores dones de la revelación. Un pasito más,
en estos pasitos que vamos poniendo, estos raíles que estamos poniendo para entender esto. El propio libro nos dice que el autor estaba en Patmos, es un islote rocoso del mar Egeo, y que se encontraba allí a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Eso lo dice al principio, en el capítulo 1, versículo 9. Por tanto, deducimos que estaba deportado. San Igneo, ya os acordaréis que dijimos que era discípulo de Policarpo, y este Policarpo, discípulo del propio San Juan, nos dice San Irineo, que esta deportación fue al final de Domiciano. Por lo tanto, nos encontramos hacia el año 96. Pues Domiciano fue emperador del 81 al 96. Y más o menos coincide también esta fecha aproximada con San Jerónimo. Para cuando estudiemos el texto, habremos de tener en cuenta que la persecución de Domiciano fue más terrible que la del propio Nerón, porque si pasó a la historia con más fama la de Nerón, es porque en ella sufrieron martirio Pedro y Pablo, y por la culpa que a los cristianos echaron del incendio de Roma. Por otra parte, como sabemos por la historia, Domiciano exigió le diesen culto divino, y a quienes se lo negaban, o deportación, caso de Juan, o muerte. Y veremos que encaja con las condiciones religiosas de entonces. Después se desprende de las cartas a las 7 iglesias. La fecha, por lo tanto, podemos suponerla alrededor del año 90. Veréis que son muchos los detalles que nos llevan a la fecha más o menos en que debió ser escrito. Otro pasito más, sobre la interpretación. Bueno, acerca de esto iremos viendo lo que dicen unos, lo que dicen otros, y sobre todo si algo está definido lo que la Iglesia diga. No olvidemos que el libro del Nuevo Testamento más difícil de interpretar que contiene la Biblia es el Apocalipsis. Es historia pasada, es historia contemporánea al autor y es historia futura profetizada. Muchos son narrados con símbolos y se puede referir a sucesos contemporáneos al autor, pero no es todo eso, ni muchísimo menos. En la revelación y en el mensaje hay mucho más. Eso es lo que vamos a intentar descubrir a lo largo del curso. Y sin duda por eso muchos exegetas modernos se inclinan por aceptar que existe historia del siglo I de la Iglesia, pero que encierra una filosofía de la historia religiosa para todos los tiempos, y sobre todo, esto es importante, para los tiempos del fin. Hay que tener en cuenta que se escribió en tiempos de brutales persecuciones y martirios, y a los fieles les costaba entender por qué Dios lo permitía. ¿No había Cristo vencido a la muerte, al mundo y al demonio? La revelación tenía que salir al paso y dar un mensaje de esperanza. Cristo vendrá, el triunfo está asegurado, el poder del mal y la muerte acabarán. De ahí el enorme interés para aquellos tiempos. Como de preciosa actualidad es la carta que ha escrito el Papa, pensando en el próximo año, el año del jubileo, en el año 25, acerca de la esperanza, y que se titula así: La esperanza no defrauda. Me ha venido ahora a la mente porque estoy leyéndola estos días. En cuanto al mensaje, el mensaje pues irá saliendo a medida que vayamos estudiando la carta. Es un libro rico en enseñanzas doctrinales. Así, a grandes rasgos veremos Dios, su trascendencia divina, lleno de poder, gloria y majestad, principio y fin, alfa y omega, 3 veces santo. Todo es providencial. Cristo igual al Padre, alfa y omega, principio y fin. Dirige la historia humana como el Padre. A Él todo honor y gloria. Es el Hijo del Hombre que Daniel
vio venir sobre las nubes lleno de gloria y majestad. El Cordero, degollado, que nos ha comprado para Dios con su sangre. El Rey, Mesías, que apacentará a todas las naciones. La Iglesia es el reino de Dios que se establece definitivamente reino de reyes y sacerdotes. Y como punto central describe su marcha a través de la historia. Conquistas en las primeras comunidades de la Iglesia, persecuciones, lucha permanente, triunfos, retroceso en los tiempos finales con la aparición del Anticristo y, lo más importante, lo dije el primer día y no me voy a cansar de repetirlo, el triunfo final y definitivo de la Iglesia. Solo por esto merecería la pena estudiar Apocalipsis. Y antes del triunfo final, pues nos narra lo que se ha dado en llamar el gran espectáculo del mundo. Todos los muertos, grandes y pequeños, abierto el libro de la vida de cada uno de nosotros y juzgados por sus obras. No es extraño que Lutero no acepte el libro como Biblia, o sea, para él no está inspirado. Y la gran esperanza para todos, dichosos los que lavan su túnica, los que no quieran lavar la sangre del Cordero, fuera. Allá los fornicarios, idólatras, homicidas, etcétera, etcétera, que lo dice al final en el capítulo 22. Nos ilustrará también este libro sobre angeleología. Los ángeles no son seres imaginarios y nos hablará del elevadísimo número de ellos y de la parte activa que toma en las cosas de la tierra y en el gobierno de los hombres. Y nos dirá que muchos ángeles se fueron con Satanás y Satanás seduce, extravía, es alguien que existe realmente. Arrojados del cielo, aparecen como enemigos de Dios y buscan la perdición de los hombres. Que no se nos olvide, esa es su visión para siempre. Dios lo permite, y lo permite entre otras cosas para que hagamos merecimientos y por otra parte ayuda para vencerlo y será reducido al final de los tiempos. Entonces nada podrá ya sino sufrir su eterna condenación. No nos dirá el Apocalipsis cuándo será el fin de los tiempos, pero sí advierte que el fin será precedido por un asalto de los poderes del mal. Y con esto hemos terminado la introducción. Larga, Adolfo? Eres un poquito rollo. Pero bueno, convenía hacerla. Con esto ya comenzamos el estudio del texto. Y vamos a leer Apocalipsis 1:1. Ya empezamos a leer. Ya empezamos a manejar Biblia. ¿Todos a la vez? No. Venga. ¿Alguien que lea? Revelación de Jesucristo, la que Dios le dio para que mostrara a sus siervos lo que ha de suceder en breve. Y él la manifestó a su siervo Juan, mediante el ángel que le envió. Juan fue testigo de la palabra de Dios. Suficiente. Nos interesaba ver esto, que empieza, que es mejor dicho, ¿en qué sentido hemos de entender este genitivo? De Jesucristo. Revelación de Jesucristo, no de lo que Jesús ha dicho, no de lo que nos ha manifestado, sino la manifestación suya, la manifestación de Él. Jesús se manifiesta a sí mismo. Esto está diciendo a Juan. Es la manifestación de su gloria y poder, obtenidos, claro, bien lo sabemos, mediante su pasión, muerte y resurrección. Jesucristo se manifiesta como juez de vivos y muertos y como dueño del destino del mundo. Y esa gloria de Jesucristo es nuestra misma gloria. Somos partícipes de su resurrección, comprados con su sangre, en la que podemos lavar nuestras manchadas túnicas, pero fijaros que dice seguidamente. Sigue, Josefina. Juan fue testigo de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo,
de todo cuanto vio. Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan lo escrito en ella. Hasta ahí. Este comienzo del Evangelio de San Juan, sobre todo hasta del Evangelio de Apocalipsis de San Juan, sobre todo en el versículo 3, contiene una cantidad de verdades reveladas ahí de golpe, a mogollón, que estudiadas una por una te dejan patidifuso. Los comentaristas de Verbum Dei se inclinan por creer que Jesús es a su vez revelador y revelado. Lo que Dios revela lo confía a su Hijo, para que Él, a su vez, lo revele al mundo. En este caso, ¿por quién? Por medio de Juan, pero también se manifestó a sí mismo. En ambos casos, la revelación es para nosotros, para los servidores de Cristo. ¿Será interesante el curso para nosotros? ¿Será interesante? La revelación es hecha valiéndose de Juan, y esto lo testigua por medio del libro que escribe, con el mismo estilo literario de los grandes profetas, Ezequiel, Daniel, Zacarías. Juan dice que la recibe por medio de un ángel, pero está claro que quien revela a Juan es el mismo Jesucristo. Pegamos un pequeño salto para leer estos dos versículos, el 17 y el 18. Al verle, caí a sus pies como muerto, pero él me tocó con su mano derecha y me dijo: no tengas miedo, soy yo el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Luego está claro, Juan es el mismo Jesucristo al que hace alusión San Juan, es el mismo Cristo. Y veréis que el primero y el último, el viviente que ha muerto y ahora vive, etcétera, etcétera, no puede ser otro que Jesucristo. Tal vez Juan, al decir por medio de un ángel, cree que no debe sugerir que directamente es Dios. Siguiendo expresiones del Antiguo Testamento, habla de revelación hecha por un ángel. Como veremos siempre en el Antiguo Testamento, usar en vez de Dios o Yahvé, el ángel de Yahvé, es lo propio, por el sumo respeto que había a Dios. Decir Dios y morir era todo uno, o sea, tabú. Entonces, por decir el Dios, el Señor Dios de Todopoderoso, dice esto, tiene ángeles que le sirvan. Pues vamos a ver que nos lo dice por un ángel, no sé si lo entendemos. Es bajo lo que se camufla, sobre todo en el Antiguo Testamento, las revelaciones de Dios mismo. Este recurso lo usa, como estamos viendo, el apóstol San Juan. En el Apocalipsis nos encontramos con 7 bienaventuranzas. La primera ya la hemos leído, es para los que leen y escuchan la palabra. La fe, y así lo confirma San Pablo en su carta a los romanos, entran por el oído, pero ya sabemos lo que para Pablo es creer. Por eso nos dice el texto leído que la bienaventuranza llega a los que observan, o sea, no es creer, sin más ni más, y de obras nada, por buenas o malas que sean. Santiago en su carta dice: también los demonios creen y tiemblan, y remacha diciendo que la fe sin obras es fe muerta. Y termina este tercer discípulo diciendo: oíd, el tiempo está próximo. Debemos pensar con esto que estamos en la última etapa, como etapa de fin de los tiempos, sin olvidarnos que Dios está fuera del tiempo. Para Él no hay presente, ni pasado, ni futuro. Todo le es un eterno presente. Bien podemos considerar, como hemos dicho desde el principio, como la última etapa, la que contiene el libro de Apocalipsis, es la que va de la resurrección de Jesucristo hasta su segunda venida, lleno de gloria y majestad. Esa es la última etapa. Luego ya estamos en la última etapa.
Estamos entre esos dos puntos, ¿a que sí? Desde la resurrección de Cristo hasta que venga de nuevo. De forma que eso de hacer cálculos para saber si el mundo se acaba ya o dentro de no sé qué año, lo dejamos para los testigos de Jehová u otros grupos por ahí que tanto les ha gustado siempre marcar fechas. Pero tengamos además presente lo que apuntábamos estos días de atrás. Es un libro profético. Los profetas suelen mezclar futuro y presente sin delimitar planos. Toda la visión es como un horizonte próximo. Si leéis, id buscándolo, capítulo 21 de Lucas, del 20 al 27, veréis que Jesús, cuando profetiza la ruina de Jerusalén, cercada por los ejércitos, etc., se refiere sin duda a la ruina de Jerusalén en el año 70 por Tito, como sabéis. Pero en su discurso sigue profetizando, como de un tirón, el fin del mundo y su venida. ¿Tenéis Lucas? Sí. Venga, alguien que lea. Lucas 21, 26, 27. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Los que estén en medio de la ciudad retírense. Quienes en los campos no entren en ella, porque días de venganza serán esos para los que se cumplan todo lo que está escrito. Hay entonces de las de encinta y de las que están criando en aquellos días, porque vendrá una gran calamidad sobre la tierra y gran cólera contra este pueblo. Caerán al filo de la espada y serán llevados cautivos entre todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra perturbación de las naciones aterradas por los bramidos del mar y la agitación de las olas, exhalando los hombres sus almas por el terror y el ansia de lo que les viene sobre la tierra, pues las columnas de los cielos se conmoverán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y majestad grandes. Perfecto, habla de la parusía, de la segunda venida, de la fin del mundo. Empieza hablando de la ruina de Jerusalén, que va a ser tomada por los ejércitos enemigos, a aquello se le va a prender fuego. Le llamaron al orden y le tiraron de las orejas a Tito por la que lió allí, eso que lo sepamos también en la historia. Pero todo este anuncio del fin de Jerusalén lo une, como vemos, al fin del mundo, a la venida de Cristo, del Hijo del Hombre sobre las nubes, la profecía de Daniel, ¿verdad? Pues bien, una interesante consideración, para que penséis. ¿Cómo nos imaginamos la eternidad? Todos los ejemplos resultan ridículos. Que si una bola de acero como la Tierra y una hormiga dando la vuelta por el ecuador y por la ley del desgaste físico de friccionar una y otra vez partiese la Tierra en dos mitades, dicen que no habría pasado ni un segundo de eternidad. Claro, cualquier aproximación que podamos hacer nosotros físicamente de lo que es la eternidad nos resulta pues, insuficiente. ¿Por qué? Pues porque la eternidad será un presente continuo en plena felicidad. Como Cristo. Para Cristo es un presente continuo. Nosotros por el bautismo participamos ya de la naturaleza divina. Pero el fin al que se nos apunta es estar eternamente con Él. Por tanto, un presente continuo en plena felicidad. Entonces, tribulaciones, dolor, sufrimiento, todo pasa volando hacia esa eternidad. Por lo que bien dice el versículo 3, el tiempo está próximo. Pensando en eternidad, todo acontecimiento es próximo.
Vaya al versículo 3, nada más comenzar el libro. El tiempo está próximo. Y esta bienaventuranza, para los que vean, escuchen y cumplan, recogido en el tercero. Es la primera de las 7 bienaventuranzas que veremos en el libro. Luego, no podía ser de otra manera. Estamos hablando que el libro de Apocalipsis está lleno de septenarios, de distintos acontecimientos que cuenta de 7 en 7, y nos encontramos con una bienaventuranza fuera de las que pronunció Jesús allí en el monte a los discípulos y los que le seguían. Tiene que haber otras 6, ¿no? Pues os digo dónde están. Ya irán saliendo, pero esto ya es como un adelanto a vuestra curiosidad. La segunda está en el capítulo 14 y es para los que mueren en gracia. La tercera, para los que velen por conservar limpio su vestido, y esto está en el capítulo 18. Para los invitados por Cristo al banquete, que saldrá en el 19. La quinta, para cuantos han resucitado a la vida de la gracia, la veremos en el capítulo 20. La sexta, para los que guardan las profecías de este libro, del que nos cuenta Apocalipsis, que está en el 22. Y la séptima, para los arrepentidos, aquellos que lavan sus túnicas en la sangre del Cordero y quedarán blancas por sucias y asquerosas que estuvieran. Ahora vamos a leer de corrido del 4 al 6, de ese capítulo 1 donde nos habíamos quedado. Leemos 4, 5 y 6. Visiones proféticas. Sí. Después de esto miré, y vi una puerta abierta en el cielo, y la voz aquella primera, como de trompeta, que al hablando conmigo decía: sube acá y te mostraré lo que ha de suceder después de esto. Al punto fui arrebatado en espíritu, y vi un trono colocado en el cielo, y sobre el trono a uno sentado. El que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardónice, y el nimbo que rodeaba al trono era de aspecto semejante a una esmeralda. Alrededor del trono vi 24 tronos, y sobre los tronos 24 ancianos, sentados, vestidos de vestiduras blancas y con corona de oro sobre sus cabezas. Y del trono salen relámpagos y voces y truenos, y 7 antorchas de fuego están ardiendo delante del trono, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono hay como un mar transparente, semejante a cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primero es semejante a un león, el segundo semejante a un toro, el tercero... Suficiente. Lo iremos viendo más despacito, cada una de estas cosas que están saliendo ahí, y lo vamos a dejar aquí porque ya... Pero eso es Apocalipsis 1, ¿es? Sí. No, el 4. 4, Ah, sí. 4, vaya. No, ¿me has leído el capítulo 4? No, mal leído. Eso vamos a verlo después. Lee del 1, capítulo 1, seguimos en el 1 donde estábamos, del 4 al 6. Repite. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Esto, ¿no? Del 1. Sí. No, capítulo 1. Y luego los números pequeñitos del 4 al 6. La salutación. Pues Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están ante su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fidedigno, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y al que nos libró de nuestros pecados con su sangre. Suficiente, Josefina. Veremos tanto la que has leído del capítulo 4, cuando lleguemos ahí, como esta del capítulo 1, que es donde Juan hace la introducción a las 7 iglesias de Asia.
y veremos las distintas connotaciones, qué iglesias son. Traeros boli y papel el próximo día, porque ya os pondré deberes, de las 7 iglesias de Asia. Y lo dejamos porque son menos cuarto, que es la hora habitual que solemos terminar. Me encantaría seguir hablándoos de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Esas son las 7 iglesias de Asia, que veremos cómo están dispuestas, por qué 7, por qué plenitud del 7 refiriéndose a toda la iglesia, pero eso ya es cosa del próximo lunes, si Dios quiere. ¿Vale? Pues venga. Rezamos a la Virgen y nos vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Virgen, reina corona, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta por la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestras filas la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se sobrerecen con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de su pie y tiene la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor.